Estamos en el templo Lavrot Kaol y nos recibe la rabina Débora Rosenberg. Realmente es un honor y un placer poder entrevistarla, no solo en su condición de rabina, que como sabemos hay pocas, por lo menos en nuestro país, en la Argentina, sino también en su condición de profesora de filosofía y también de madre de una hija mujer. Nuestro motivo, como ya saben, es tratar de entender, trabajar, pensar, reflexionar, abarcar, o como podamos decirlo, el tema del duelo perinatal. Bueno, Débora, gracias por recibirnos y la pregunta disparadora es, ¿cuál sería la visión del judaísmo con respecto a la pérdida de una persona antes de nacer? Para la misma persona que no nació, para la familia, ¿qué visión y qué propuesta tiene el judaísmo al respecto? Bueno, gracias Diana por la invitación. La respuesta rabínica y la respuesta judaica fue cambiando a lo largo del tiempo. Y yo lo que les voy a compartir es la propuesta desde el judaísmo mazortí conservador, que va a apuntar siempre, en primer lugar, a la situación particular de cada familia y cómo lo está viviendo. Durante mucho tiempo, la vida perdida durante el embarazo tiene diferentes estadios para ser considerada como vida o no. De hecho, desde el judaísmo se considera ya como vida al bebé cuando atraviesa el canal de parto, el canal uterino. En ese sentido se genera el dilema cómo acompañar, en este caso, a la pérdida de un bebé. Además de que no es lo mismo considerar un bebé nacido y fallecido antes de los 31 días que después. Les puede llamar la atención por qué antes de los 31 días. Una de las explicaciones es una ceremonia llamada Pidyon Ben, que tiene que ver con el nacimiento de un bebé y se considera que a los 30 días se realiza este ritual. Con lo cual, de alguna manera se explica que previamente a eso, el recibir el nombre y todo lo que tiene que ver con la concepción de la vida, fue variando en ese sentido a lo largo del tiempo y al acompañamiento de las familias. También es cierto que a los 8 días de nacido, un bebé es circuncidado, recibe su nombre en ese momento. Pero sigue estando, por eso, esta divergencia de cómo consideramos la vida dentro del judaísmo. Eso es un tema, porque por otro lado tenemos una familia que sufre. Y la propuesta va a ser cómo acompañar ritualmente a esa familia que sufre, en función de estas consideraciones, pero dejándolas de lado. Porque claramente, en el caso de la pérdida de un recién nacido y también la pérdida durante el embarazo, una pérdida no deseada, genera un dolor, una tristeza, que los rabinos están pensando en cómo acompañar ritualmente, de una manera válida, ese dolor, según la necesidad de la familia. ¿Qué quiere decir? El ritual se aplicaría técnicamente cuando el bebé ya cumple ese periodo que les dije. Pero si una familia necesita hacer un duelo por una pérdida tan triste, tan desgarradora, ¿de qué manera podemos, mediante el ritual, ayudarnos a procesar ese dolor? Y en este sentido, las prácticas que tienen que ver con los rituales del duelo se van adaptando para que las familias que así lo necesiten las puedan poner en práctica acordes a la situación. Puede ser que haya familias que justamente realizar una práctica vinculada al duelo en ese momento sea más doloroso aún. Entonces, en ese sentido estarían eximidos, tanto porque no estarían exigidos por la ley, sino por el dolor que están atravesando. Pero si hay una familia que desea practicar alguna oración en memoria del bebé, hay rabinos que acompañan para decir un salmo, por ejemplo. En el caso de que, vuelvo a decir, no sea considerado ya a partir de los 31 días. Se puede decir un salmo acompañando a la familia. Se considera que a los 5 meses de gestación se puede realizar el entierro, pero vuelvo a decir, todo esto acompañando las necesidades de la familia. Dentro de lo que tiene que ver con un fallecimiento, es muy importante el cuidado del cuerpo, el buen trato del cuerpo de la persona fallecida.
hay obligaciones al respecto que son relativas a la situación familiar en el caso de un bebé o de una pérdida de un embarazo. No son igual de restrictivas en este caso, y yo estoy hablando por eso, cuando estamos hablando de una pérdida de un bebé recién nacido y de un bebé que no llegó a gestarse en forma completa. Y en este sentido, por ejemplo, el poner el nombre, yo te había compartido recién que se realiza durante la circuncisión. Hay que circuncidar a un bebé que nació falleció en el momento de nacer. ¿Es necesario practicarlo, no? Bueno, en principio no, pero si una familia desea realizarlo, ¿le vamos a decir que no? Todos los rituales buscan acompañar, del judaísmo en general, buscan acompañar a cada familia, a cada individuo, en la alegría y en la tristeza. Y en ese sentido, desde la halajá conservadora, desde la ley judía conservadora, se repensaron estas normativas tan estrictas en algunas cuestiones, pero para poder flexibilizarlas al dolor de cada familia. Hay detalles como, por ejemplo, cómo se consideran a los familiares de la persona fallecida. Que en el caso de un adulto, de un bebé más grande, un niño, bueno, es claro quiénes son los familiares directos y los rituales a considerar. Bueno, y en este caso, ¿cómo consideramos a los padres que perdieron un bebé que aún no es considerado después de los 31 días? Si ellos se sienten como dolientes, transitando un duelo, también pueden practicar y ser considerados la madre y el padre, porque los rabinos también hablan del dolor. Por supuesto que la madre, al haber transitado el embarazo y ya desde una cuestión hormonal, física, biológica e incluso cultural, que se deposita en la madre el lugar del dolor porque lo vive así o porque también se considera que así lo estará viviendo. Y se invisibiliza el dolor del padre. Y también se pone el eje en estas nuevas consideraciones rabínicas para pensar también al padre como como alguien transitando una pérdida, no como alguien que tiene que sostener a la mujer que perdió un bebé, sino como ambos padres habiendo perdido un bebé. Puedo continuar también con algunas cuestiones relativas a lo que es el ritual, que sí, que nos lleva a lo fúnebre y a lo doloroso que implica eso, a todas estas cuestiones que en realidad lo que buscan es acompañar con prácticas concretas un dolor que es inexpresable. Y por eso es importante que esas prácticas que buscan atenuar el dolor, recordar también al bebé que nació y que su alma consideramos se eleva al cielo y se une a la vida eterna. Entonces también en este sentido es cierto que después de los 31 días es cuando ya se puede poner una lápida con su nombre y perdón por lo dolor. Yo lo digo y me duele realmente porque el pensarlo duele, pero si no lo hablamos no se sabe cómo proceder. Y la verdad que se necesitan guías en estos momentos, así como a veces nos consultan ¿y cómo hago el encendido de las velas? ¿Y cómo preparo la mesa de pesas? También uno tiene que poder tener lugar a decir ¿y cómo procedo en este caso? Y por eso las leyes se van adaptando al dolor de cada familia y a la necesidad de cada familia. Las familias también quieren poder transitar este dolor en muchos casos de la manera que hay que hacerlo, no solamente ¿qué te gustaría? Porque así se sienten también desorientados. Entonces es un equilibrio que tenemos que encontrar para poder transmitirles cuál es el procedimiento, pero también ver de qué manera, qué es lo que están solicitando, escuchar antes de hablar. En muchos casos sí se necesita saber cómo procedo, cómo hago y para poder cerrar esa etapa. Esa primera etapa y poder, obviamente el dolor va a continuar, pero sentir que se hace lo correcto en ese momento. Y lo práctico ayuda, vuelvo a decir, a poder ir aceptando ese dolor. Te interrumpo con una pregunta, porque está claro, a partir de los 5 meses el derecho a ser enterrado
esto que explicás de los 31 días, hay una pérdida temprana que es la más invisibilizada, por ejemplo, en el embarazo de 3 meses, 4 meses. De hecho, la OMS, por ejemplo, no da ninguna directiva al respecto, porque se considera feto y no persona. Sí. Lo mismo para la ley. ¿Cómo sería el acompañamiento que decís en cuanto a los rituales disponibles o pensados o digamos que pueden ser para familias y mujeres que lo han perdido tan tempranamente? Esto que yo les venía compartiendo, tal vez sí, adaptado como no de la misma manera que podría ser un bebé un poquito más grande, o que vuelvo a decir, para el judaísmo se concibe ya, y eso en relación a lo que implica una gestación, desde que atraviesa el canal uterino el bebé. De todos modos, yo les decía respecto de los 5 meses, y eso mismo, si el rabino considera acorde a la familia, se puede considerar un poquito antes. Decir unos salmos que acompañan a ese momento. Uno no puede elevar una plegaria de la misma manera que una persona mayor, adulta, un niño o un bebé en otro estadio. Pero sí hay distintas plegarias que se pueden elevar para acompañar ese dolor. Y hay una plegaria que es fundamental, que es el Kadish de duelo, que lo que voy a decir puede ser controvertido, pero yo considero que ese Kadish, que es una oración que habla sobre la santificación de Dios, que uno dice, bueno, ¿y eso cómo se relaciona con la muerte? Aferrándose a la vida y aferrándose a la fe desde nuestra concepción, nos da fuerza para seguir adelante. Y se dice por familiares directos, pero a veces yo, por ejemplo, dije el Kadish durante todo un año por mi abuela, que para mí era mi madre, porque sabía que en la familia no era habitual pronunciarlo. Algún rabino más ortodoxo me podría decir, no, vos sos mujer, no sos alguien designado para decirlo, ni tampoco como nieta te corresponde. Lo tiene que decir el hijo varón. Nosotros consideramos también la hija mujer, pero no son practicantes, no se haría. Bueno, así como yo considero que yo dije el Kadish en honor a mi abuela, y es válido, y yo sé que mi propia abuela hubiera esperado que yo lo dijera, porque era la más practicante de la familia y me entregó objetos religiosos a mí. De la misma manera considero que no estoy siendo alágicamente, o sea, desde la ley, completamente acorde, pero se puede decir en memoria de ese bebé si uno necesita transitar yo digo bebé, lo sigo diciendo de esa manera. Sabemos que estamos hablando en ese caso de un feto, pero de todos modos yo no le puedo decir a la madre en ese momento era un feto, porque era un proyecto de bebé. Lo que uno siente cuando está embarazada es que va a tener un bebé, no que está gestando. Lo que uno siente, no sé qué es lo que no sé si yo puedo decir qué es lo que todos sienten, pero si una madre necesita acompañamiento en ese periodo, seguramente era un bebé en proyecto. Estaba pensando no solamente en lo biológico, sino en cómo serían los tiempos familiares que iban a compartir. Por eso creo que en los casos que requieran ese acompañamiento religioso, hay distintas oraciones que se pueden pronunciar. Tal vez yo no sugeriría en primera instancia el nombre elegido y pensar, me parece que no es acorde, pero escucharía a la familia qué es lo que tienen para decir. Incluso hay algunas consideraciones rabínicas de poder, ya en estadios más avanzados, poner una lápida que diga el nombre familiar y no del bebé, y yo cómo puedo decir a una familia sí o no. Yo puedo compartir cuál es la ley, siendo muy cuidadosa de las preguntas y de las necesidades. O sea, lo que entiendo que estás diciendo es que siempre se visibiliza la persona y las necesidades de esa persona sobre la cual después eventualmente se mira desde el punto de vista religioso, ¿no? Es decir, como rescatar lo individual o lo propio. Y en ese mismo sentido, ¿cómo es la memoria o el recuerdo? En psicología hablamos mucho del síndrome de aniversario. Por ejemplo, cuando hubiera debido ser el parto, que la persona por ahí no se acuerda, pero tiene sintomatología física o se acuerda concretamente. ¿Cómo es la memoria posterior a ese hijo que no nació?
pero dejó una huella. Variando de cada familia, cada circunstancia, pero si a mí acudieran y me dijeran esto, que la pérdida de un bebé en gestación, en ese sentido, y si no fue enterrado por el estadio y demás, yo acompañaría con unos salmos, que realmente los salmos son los que acompañan también cuando se realizan entierros. Para mucha gente que se acerca tal vez ocasionalmente a las prácticas comunitarias, siendo del pueblo judío incluso, pero que no son palabras habituales. Pero yo siempre digo, son palabras que se pronuncian durante muchas generaciones para acompañar situaciones de pérdida. Entonces, también pensando desde lo filosófico, unido a lo religioso, porque desde ambas instancias. Es muy fuerte la plegaria, no solo por lo que dice en sí, sino por la conexión a través del tiempo de quienes dijeron esa plegaria en la misma situación de dolor. Incluso en las plegarias que decimos en Shabbat, que son de alegría, si uno se pone a analizar cada una de las plegarias, algunas nos reflejan, otras no. Se atribuyen al rey David muchos de los salmos, con lo cual los salmos en sí. Y las plegarias fueron escritas a lo largo del tiempo, pero antiguas. Por supuesto que no expresan exactamente lo que querríamos decir, pero creo que el acto de expresarlo y de tener palabras para poder hablar del dolor, por más que no sean las palabras propias, pero que nos unan a todo el pueblo a través del tiempo, es muy poderoso. Como un hilo transpersonal que atraviesa las generaciones. Sí, sí. Por eso no siento que estoy diciendo, lee el salmo y ya está. Claro. No, yo creo que estamos compartiendo palabras que tienen fuerza por las palabras para algunos y desde quienes se sienten más ajenos, por compartir ese momento no solo desde lo familiar y lo personal, sino con quienes comparten ese dolor inexpresable. Por suerte nuestros sabios pusieron en palabras lo que nos cuesta decir a muchos de nosotros, y creo que en ese sentido son atinadas. Decime, y hablando de esta mirada más ajustada a cada familia, un proyecto de bebé implica, bueno, que va a ser hermano, que va a ser sobrino, que va a ser nieto, que va a ser miembro de la comunidad, un montón de roles más allá del de hijo. ¿Hay algún ritual en especial para acompañar, por ejemplo, a los abuelos que suelen verse muy afectados por ley de vida transgeneracional? Se interrumpe algo, ¿no? Como la culpa de vivir cuando el que tenía que vivir no está. ¿Hay alguna mirada con respecto a eso? Mira, si bien la diferencia entre considerar a los padres como los dolientes directos, incluso los hermanos que en muchos casos son chiquitos, con lo cual no tienen el mismo grado de responsabilidad ritual, si podemos llamarlo de esa manera, pero yo considero que los familiares cercanos que se sienten dolidos y como si los abuelos sienten la pérdida de los nietos y de los hijos que sienten una pérdida. Claro, claro. Entonces, acompañar a sus hijos e incluso pronunciar, lo mismo vuelvo a decir, las oraciones que sean acordes a ese estadio en el que se haya producido la pérdida, lo dejo a criterio personal. Si los abuelos necesitan pronunciar, si corresponde por el estadio, el Kadish de duelo, esta oración que se dice por las personas fallecidas, yo considero que también, o al menos si yo lo pudiera pensar desde acá teóricamente, que el judaísmo no es algo teórico, pero muchas veces se escribe desde ese lugar, se escribe desde ese lugar habiendo acompañado familias. Acompañaría a los abuelos para que acompañen a los hijos, entendiendo que el dolor es distinto. Pero creo que la mejor manera de transitarlo como abuelos es cuando es poner en acción en ese momento su rol de padres, claro. De padres y de madres. Pero no, entiendo si algún abuelo o abuela siente la pérdida desde un lugar diferente a la de sus hijos, por ejemplo, que de hecho he acompañado, y sí, tal vez sea perdido
un embarazo avanzado y tal vez los hijos necesitaron un espacio de privacidad, alejado de lo ritual, pero los abuelos no. Claro, sí, a eso apuntaba la pregunta. Y eso pasa, y en ese caso se aconsejan algunos salmos según, por eso, nuevamente, el estadio. Porque ahí sí, en el caso de que, por ejemplo, se pueda realizar algún entierro con la normativa acorde según la cantidad de días o el estado de gestación, ya pasa por la decisión de los padres el tipo de ritual que quieren hacer. Si los padres desean una cosa y alejado de lo ritual, bueno, a los abuelos se los acompaña en el dolor y parece reiterativo que creo que los salmos son lo más acorde para acompañar a un dolor en un ritual que tampoco fue practicado. Claro. No pueden hacer ellos ahí tomar el lugar de dolientes y de ejecutar el ritual. Una pregunta difícil y controvertida. ¿Cuál es la posición del judaísmo frente al aborto voluntario? Es controvertida, pero es necesario también compartir la postura e informarnos. La posición del judaísmo respecto del aborto siempre fue clara en lo que tiene que ver con la salud de la madre. En el caso que esté en riesgo la salud de la madre, debe practicarse el aborto, eso en todas las corrientes y a lo largo del tiempo, porque atenta, sería la figura que se conoce como la del perseguidor, lamentablemente, pero bueno, se considera así como que el bebé en gestación está poniendo en peligro a otra vida. Entonces, la decisión es preservar la vida materna y, como te vuelvo a decir, se considera que el bebé al atravesar el canal uterino es cuando, si está en riesgo la vida de la madre, pero ya se ve la cabeza del bebé, no se puede practicar el aborto. Obviamente que ahí tenemos diferentes motivos. Y está también, por ejemplo, en el caso de una violación, en el caso de una mujer que no esté psicológicamente bien, y también desde la ley conservadora se toma en cuenta eso como una posibilidad de practicar el aborto. Y hay legislación conservadora que considera que tener un embarazo en contra de la voluntad de la madre la afecta psicológicamente. No es una decisión adoptada en forma consensuada, la que está en forma consensuada es la que no se puede poner en riesgo la vida de la madre, lo que tiene que ver con un aborto, una visión biológica, y también en el caso de que la madre tuviera problemas psicológicos o psiquiátricos a ser atendidos y lo que implicaría, pero también comparto esta postura que implica una postura más liberal que implica el no deseo de la madre y cómo la afecta psicológicamente dar curso a ese embarazo. Por otro lado, yo considero que allá a nivel nacional no es un tema que la religión tenga que incidir tanto, sino a nivel nacional es un tema de salud pública en un estado no, la pregunta apuntaba desde lo judaico. Y una última pregunta que se engloba: ¿cuál es la postura del judaísmo frente a la cantidad de variables que se mueven ahora, o cuál sería el límite bioético con todas las variables que a partir de la fertilización asistida se van sumando en técnicas que a veces nos asombran mucho a los profesionales con todas estas nuevas formas de maternidad? ¿Hay alguna posición, algún aporte que el judaísmo haga? Sí, desde el movimiento conservador y también desde otras corrientes, realmente. Pero se consideran estas opciones e incluso lo que se considera es cómo el bebé es incluido luego dentro de la comunidad. O sea, ya el debate tiene que ver con un poquito más allá. Ya como persona nacida. Sí, porque sabemos, es tan importante la ley de poder dar vida, Pru Urbu, es el primer mandamiento que tenemos en nuestra Torá. Ni bien empezamos la Torá, que es el libro referente de nuestro judaísmo,
Dios le dijo al hombre y a la mujer que fueron creados juntos en ese primer capítulo del Génesis, que tienen que fructificarse y multiplicarse. Y en ese sentido es muy importante desde el judaísmo el poder dar vida, cada uno poder cumplir con ese mandamiento. Es cierto que bueno, hay otro debate diferente, que es si ese precepto recae más que sobre el hombre que sobre la mujer, pero eso es un debate distinto por otros motivos. Pero por eso es que se piensan alternativas, se consideran, y lo que se ve en realidad es, bueno, entonces, ¿cómo se considera ese bebé si muchas veces por inseminación artificial, el donante, esas cuestiones están en debate, más que si es una posibilidad o no. Y exactamente, porque ahora es muy común la ovodonación, o el esperma donado. ¿Cómo sería la postura? Sí, y sobre todo hay respuestas conservadoras que dicen, bueno, ¿qué pasa si una mujer decide tener un bebé sola por este tipo de tratamientos? Y es muy interesante porque dentro de esa respuesta dice, mejor de esa manera que buscar un padre biológico, generar un hogar que no lo es, porque el hogar, y dentro de la visión conservadora, es amplio. La familia fue, lo quisimos ver o no, pero fue variando. Y en ese sentido hay que recibir con cariño a la nueva familia, acompañar. Hemos hecho hace no mucho tiempo, el rabino a cargo Fabián Skornik, un nombramiento de una bebé nacida bajo esta modalidad, como integrándola a la comunidad. La pregunta apuntaba porque en este caso sería una postura mucho más semejante al enfoque psicológico que al que comparten otras religiones, ¿no? Que tiene mucha más apertura. Bueno, la verdad es que uno puede seguir hablando muchísimo de esto. No sé si hay algo más que quieras comentar, tendríamos que ir cerrando, si no. Solo para cerrar, pensar en que si bien muchas veces los rituales vinculados al duelo y al dolor hablan de lo lejano a la vida y en ese sentido lo impuro, y está muy presente en el judaísmo, qué bueno volver a otra concepción y a pensar en la vida de quienes están doliendo ahora por una pérdida, y apuntar a acompañar ese dolor, no a acompañar solamente el momento en que la pareja o quienes esté gestando, como fuera, necesite seguir adelante, acompañar el dolor y apuntar a la vida. Pero la vida tiene momentos tristes y como comunidad y como líderes religiosos tenemos que acompañar para que se pueda transitar desde la tristeza, desde la aceptación, y cuando la propia persona ya necesite seguir adelante, acompañar para la vida. Creo que es muy, muy claro y muy esperanzador como mensaje también. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aporte. No, por favor, gracias a ustedes y por la misión que están llevando a cabo. Qué bueno.